de pares craneales? Sí. Listo. Arrancamos. Ármense de paciencia. Sí, ¿qué va a ser? Make process. Todo lo que decís te lo traduce, ¿viste? Ese. Pechito. Yo que no entiendo un pingo de inglés. Bueno, pero esto es una buena forma para aprender. Mira, vos hablás y te lo traduce. Te lo traduce, exactamente. Bueno, ¿listo? Este sistema lo hemos nombrado, cuando vimos digestivo, lo hemos nombrado un montón de veces, ¿sí? Que los plexos, y bueno, y nadie sabía de dónde venía toda esta cuestión. Entonces, lo que vamos a ver ahora básicamente es de dónde viene toda esta cuestión de el control automático de las funciones. Viene básicamente del sistema nervioso autónomo, es el que controla todas las funciones que nosotros por la voluntad no podemos controlar. Y va a controlar todo lo que sea visceral o vegetativo, todas las cuestiones, va a tener básicamente es involuntario, no si pertenece a la conciencia, no pertenece a la voluntad, ¿sí? Todo es automático o voluntario. Y va a tener componentes sensitivos o motores, ¿sí? Va a estimular el músculo liso, ¿sí? Del peristaltismo, de los vasos sanguíneos, de todo lo demás. Muy bien. ¿Cómo está compuesto anatómicamente este sistema? ¿Sí? Ya lo habíamos presentado, cuando vimos las generalidades nosotros presentamos sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado estas divisiones que ponen división motora, división, no le den tanta bolilla, ¿sí? Concentrémonos en los dos grandes, ¿sí? Ejes, simpático y parasimpático, y ahora vamos a ver cómo se distribuye cada uno. Bueno, sabíamos que el simpático nos preparaba para la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer todas las cosas que tengan que ver con la acción o el movimiento, ¿sí? Siempre en los libros o en cualquier lado que uno escucha, un toro que está por correr a un señor que está en el campo, y el señor, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le pasa a ese señor? Todo le pasa involuntariamente, o sea, el señor lo único que piensa es correr y que el toro no lo atrape, no lo cornee, ¿sí? Entonces, todo lo demás se encarga el sistema nervioso autónomo, es involuntaria las cosas que le pasan, ¿sí? Se dilata la pupila, habíamos dicho, aumenta la frecuencia cardíaca, produce broncodilatación, disminuye todo lo que tenga que ver con proceso digestivo, cierra los esfínteres, ¿sí? No es momento de correr, no de hacer la digestión o de ir al baño a defecar, ¿sí? Todo eso lo maneja el sistema nervioso simpático. Muy bien. ¿Y el parasimpático? Al revés, ¿sí? Pensemos, yo me comí un gran asado, tomé cerveza, me siento en un sillón y me empiezo a dormir. Predomina este sistema, ¿sí? Parasimpático, ¿sí? Es el de reserva de energía, de volver al equilibrio. Contrae la pupila, disminuye todo lo que tenga que ver con la actividad, ¿sí? Los latidos del corazón, cierra los bronquios, por eso por ahí ronco, ¿sí? Porque tengo los broncos más cerrados. Y empieza todo el proceso digestivo. ¿Sí? Estimula eso, ¿sí? Lo de restablecer la energía. ¿Dónde están ubicados? Estos sistemas, piel, músculo, están siempre presentes en piel, músculo liso vascular, antenas. Muy bien. La parte simpática está distribuida por todo este sistema nervioso, ¿sí? Básicamente lo que no tenemos es acá arriba, en la región del encéfalo, ¿no? Solamente vamos a tener en el tronco encefálico. Todo lo demás no tiene ubicación anatómica del sistema nervioso autónomo, porque es más consciente. En el tronco encefálico vamos a tener la ubicación del parasimpático. El parasimpático se divide en, o se dice que está ubicado cráneo-sacro, ¿no? O se dice el sistema cráneo-sacro. ¿Por qué?
Las células de origen de este sistema van a estar en el tronco encefálico, que va a ser las células de origen o las neuronas de origen de los pares craneales que tienen información parasimpática, que cuáles son el 3, el 5, el 7 y el 9, que son los pares craneales, el 3, el 7, el 9 y el 10, el 9 y el 10, sí, el 9 y el 10, que son los que van a tener información parasimpática metidas entre sus axones. Entonces ahí vamos a tener origen de parte del parasimpático. ¿Se acuerdan nuestro gran nervio vago, o nervio 10, que es el que va a llevar, claro, porque si el origen es cráneo y es sacro, toda esta región, ¿quién le lleva la información parasimpática? La lleva el nervio vago. ¿Se acuerdan que el nervio vago se generaba ya en el tronco encefálico, se iniciaba ahí, iba bajando por el tórax, iba bajando por el abdomen, llegaba casi hasta el final del abdomen? Entonces, toda la información parasimpática para que se distribuya en toda esta parte, la va llevando el nervio vago. ¿Qué pasa? A la pelvis no llega. En la pelvis se van a formar otros plexos. ¿Por qué? Porque en la pelvis tenemos en la parte de de la médula, en la región sacra, vamos a tener también neuronas de origen parasimpático, ¿sí? Y ahí esas neuronas de origen van a formar los plexos hipogástricos, hipogástrico superior, hipogástrico inferior, que controlaban las funciones automáticas de la vejiga, ¿sí? La próstata, toda la parte que está dentro de la pelvis. Entonces, las neuronas o los orígenes del parasimpático están cráneo, sacro. Cráneo en los núcleos de origen de los parasimpáticos que van a llevar inervación parasimpática, ¿sí? De los nervios craneales que van a llevar inervación parasimpática. Y sacro van a estar en una parte de la médula sacra y de ahí van a salir axones que van a formar los plexos hipogástrico superior e hipogástrico inferior que controlan las funciones automáticas de los órganos que tenemos en la pelvis. Vamos hasta acá. El sistema nervioso simpático se le dice que está ubicado toracolumbar. ¿Qué significa toracolumbar? Si se acuerdan, a ver, bueno, no sigo explicando acá porque no hay tantas imágenes. Si se acuerdan, cuando vimos médula la vez pasada, dijimos que tenía un asta anterior donde tenía los cuerpos de las neuronas motoras. Un asta posterior, esa mariposita, un asta posterior donde tenía las neuronas sensitivas. Y en algunas regiones de la médula espinal, básicamente en la región toracolumbar, tenía un asta lateral, que tenía neuronas autónomas. Bueno, en esa región, ¿sí? Toracolumbar de la médula, que tiene el asta lateral, o sea, no es solo una mariposita así, sino que es una mariposita con un pedacito ahí en el medio, que se llama asta lateral, van a estar las neuronas de origen del sistema simpático. Ahí van a estar las neuronas de origen del sistema simpático. Bueno, y ustedes me dicen, pero ¿cómo llega este sistema simpático acá, al cuello, al ojo? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros a lo largo de toda la columna, ¿sí? A los costados de toda la columna vertebral, teníamos toda esa cadena simpática ganglionar? Bueno, el origen de las neuronas es acá y los axones salen y hacen sinapsis con los ganglios que están más arriba. Y a partir de los ganglios que están más arriba, se puede llegar al ojo, al corazón, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hacen las sinapsis. Pero básicamente el origen neuronal de este sistema está en esta región toracolumbar. ¿Dónde? En el asta lateral de la médula espinal, que solo se encuentra en esta región. Y el origen del parasimpático es cráneo sacro. Cráneo en el tronco encefálico, en los núcleos de origen de los pares craneales que van a llevar información parasimpática. Y sacro también en la médula, en unas regiones, no hay un asta específica en la médula, en la región sacra. Sí, las neuronas de origen están desparramadas así, aleatoriamente por la médula sacra. Y de ahí salen los axones que van a formar los plexos para la región pélvica, ¿sí? O para llevar la información parasimpática a la región pélvica.
Hasta acá entendimos más o menos dónde están ubicados anatómicamente estas dos divisiones del sistema autónomo. Muy bien, ahora, la neurona de origen está en una parte del sistema nervioso central, dijimos, ¿sí? Muy bien. De ahí tiene que hacer sinapsis con algún ganglio que está fuera. Los ganglios, acuérdense que están periféricos. Los ganglios no están metidos adentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, el origen en el sistema nervioso central. Tórax columbar, el simpático, cráneo sacro, el parasimpático. Ahí está la neurona de origen. De ahí sale un axón y va a tener que hacer sinapsis con un ganglio que está afuera. Entonces, ese axón que sale, ¿sí?, se llama fibra preganglionar. Hace sinapsis con ese ganglio que está afuera, que ¿cuál puede ser? Si es el sistema nervioso simpático, los ganglios de la cadena simpática paravertebral. Si es el sistema nervioso parasimpático, algún ganglio parasimpático. ¿Sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, en los nervios craneales que hay ganglios, ¿sí?, ganglio óptico, donde hacen una sinapsis. Y de ahí sale otro axón y va a ser la acción que corresponde. ¿Sí? Entonces, la sinapsis la hacen en un ganglio y de ahí sale la fibra postganglional como nervio autónomo y va a su órgano efector, a ejercer la acción. Vamos a pensar, por ejemplo... Bueno, más o menos entendimos entonces. La neurona de origen está donde yo dije, ¿sí?, en el sistema nervioso central, cráneo sacro, el parasimpático, tórax columbar, el simpático. De ahí salen axones. Van a hacer sinapsis con un ganglio que está fuera, periférico. De ahí del ganglio hacen una sinapsis acuérdense que en los ganglios tenemos otra vez cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces ahí hacen la sinapsis con otro cuerpo neuronal y de ahí sale el axón. Ese axón va a ir al órgano efector, ¿sí? Se llama fibra postganglionar, que va a ir a ejercer la acción a donde corresponde. Cada uno de estos dos sistemas tienen diferentes neurotransmisores y tienen diferencias, ¿sí?, anatómicas de los neurotransmisores y funcionales. Bueno, anatómicas, ¿por qué? Vamos a empezar con el simpático. Las neuronas del sistema simpático de origen dijimos que estaban en las astas laterales de la médula toracolumbar. De ahí salen los axones y van a hacer sinapsis con los ganglios que están al lado, ¿sí?, en la cadena simpática paravertebral, esa que fuimos viendo todo a lo largo de la columna. Entonces, la primera axón, la primera sinapsis es cortita, el axón es corto, ¿sí? Entonces, porque de la médula a la cadena, al ganglio que está en la cadena, es cortito, ¿sí? Entonces, esa fibra preganglionar es cortita, hace sinapsis ahí y la fibra postganglionar es mucho más larga. ¿Sí? La fibra postganglionar es mucho más larga. ¿Sí? Esa es la primera diferencia que hay con el parasimpático. Piensa en el parasimpático, piensa en el nervio vago. Su origen o su fibra preganglionar está en el tronco encefálico, ¿sí? Sale el axón por el nervio vago. ¿Y dónde hacía sinapsis? Hacía sinapsis en un ganglio por ahí que estaba en el abdomen, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, ¿sí? Entonces, la fibra preganglionar es mucho más larga. ¿Por qué? Porque los ganglios están muy cerquitas a las vísceras a donde van a ejercer su acción, ¿sí? Entonces, la fibra preganglionar larga, hace su sinapsis en ese ganglio, por ejemplo, mesentérico, y la fibra postsináptica es cortita porque va, por ejemplo, al estómago, o va, ¿sí? Entonces ahí tenemos la primera diferencia anatómica. El sistema simpático tiene fibras preganglionares cortas y postganglionares largas, ¿sí? Porque dijimos preganglionares de la médula al ganglio que está al ladito de la columna. Y del ganglio a su órgano efector que puede estar mucho más largo. ¿Sí? Entonces, fibra preganglionar, entienden, ¿no? Que el axón que sale de la neurona o de origen al ganglio es cortito. El que sale del ganglio
hacia el órgano efector es largo. En cambio, el sistema parasimpático es al revés. El axón que sale de la neurona de origen, por ejemplo, el nervio vago, es largo, porque el nervio vago viene hasta el ganglio celíaco. El axón que sale, entonces se llama preganglionar, largo. El axón que sale del ganglio celíaco al órgano efector, ¿sí? Supongamos duodeno, estómago, es corto, ¿sí? Esa es la primera diferencia anatómica. Y después también tenemos diferencias en cuanto a los neurotransmisores. No utilizan el mismo neurotransmisor. El neurotransmisor que va a hacer sinapsis. ¿Se acuerdan que para que haga una sinapsis tengo que tener un neurotransmisor? ¿Sí? Las sinapsis del cuerpo son la mayoría química, ¿sí? El axón, cuando llega al ganglio, libera un neurotransmisor, hace sinapsis con el cuerpo neuronal, supongamos, de la neurona que está en el ganglio, y de ahí sale el estímulo por el otro axón. Entonces, los neurotransmisores, vamos a decirlo lo más fácil posible, que hacen en la neurona preganglionar de los dos sistemas es acetilcolina, ¿sí? O sea, entonces, la neurona de origen simpática que está en la médula toracolumbar, cuando va a hacer sinapsis con el ganglio de la cadena simpática paravertebral, utiliza acetilcolina. Ahora, también, por ejemplo, el nervio vago, cuando viene y hace sinapsis en el ganglio celíaco, supongamos, ¿sí? Del tronco celíaco, también usa acetilcolina. O sea, el neurotransmisor preganglionar de los dos sistemas es acetilcolina. Ahora, sale el axón, ¿sí? Con la información del nervio simpático hacia, por ejemplo, estimular el iris, ¿sí? Para que se dilate la pupila. El neurotransmisor que va a utilizar ahí no va a ser acetilcolina. ¿Cuál es el neurotransmisor específico, básico del sistema simpático? El que excita. Noradrenalina. Muy bien, adrenalina y noradrenalina. El que más utiliza es noradrenalina, ¿sí? Por eso se dice los deportes de adrenalina pura. ¿Por qué? Porque son deportes de acción, ¿sí? Bueno, en la transmisión postsináptica, postganglionar, o sea, cuando va al órgano efector, utiliza noradrenalina y no acetilcolina. En cambio, el sistema parasimpático utiliza las dos veces acetilcolina. Ahí tenemos otra diferencia entre los dos sistemas, ¿sí? La postganglionar, esperen que pase la moto. En el sistema simpático usa noradrenalina y la postganglionar en el sistema parasimpático sigue utilizando acetilcolina. Y la división funcional ya la dijimos, uno básicamente estimula para la acción y el otro no, restablece la energía. ¿Sí? Esas son las dos divisiones importantes funcionales que tienen. Entonces, vemos acá, ¿sí? El origen del parasimpático en los núcleos de origen de los pares craneales y en algunas neuronas que están en la médula sacra. El origen de... Ah, no, ¿esto qué me está diciendo? Ah, sí, de la médula sacra. Porción parasimpática, ¿sí? Parasimpática son de los pares craneales que llevan información parasimpática y en la médula sacra. Bueno, ven, miren, por ejemplo, en las neuronas preganglionar, este es el origen, son núcleos. Cuando yo digo la neurona de origen está dentro del tronco encefálico. Cada uno tiene un nombre, se llaman núcleos. No vamos a estudiar los nombres de cada uno, ¿sí? Pero bueno, la neurona de acá sale, ¿sí? Por ejemplo, del par 3. La neurona de origen de este, que va a llevar información parasimpática, está en el tronco encefálico. Sale el axón, hace, ¿sí? Sinapsis con un ganglio que se llama ganglio ciliar, ¿sí? De ahí sale, dijimos que una fibra postganglionar corta que va, por ejemplo, a la pupila y al músculo para ejercer la acción, ¿sí? De contraer o de dilatar la pupila. Así más o menos funciona este sistema. Y del simpático tenemos todas las toracolumbar, ¿sí? En la parte, en el asta lateral de la médula, ¿sí? Ahí sale, ¿y con quién va a hacer sinapsis?
con el ganglio de la cadena simpática paravertebral. Y de ahí que sale la neurona postsináptica al órgano efector. Así funciona básicamente este sistema nervioso autónomo. Bueno, esto no importa. Bueno, esto tampoco. No sé qué presentación tienen, ¿sí? Pero ustedes sepan que desde acá arriba vienen los ganglios, la cadena simpática, ¿sí? La tenemos cervical, por más que el origen de las neuronas esté en el asta lateral de la médula toracolumbar, acuérdense que del origen salen los axones, ¿sí? Preganglionares a hacer sinapsis con un ganglio. Entonces, por eso llegan hasta arriba. Esto no lo vamos a decir. Entonces, me imagino que acá dentro de la médula van a estar los neuronas preganglionares. Axón preganglionar, ganglio, neurotransmisor acetilcolina, y salen los axones a formar plexos, porque ven que se acuerdan que formábamos plexos, ¿sí? O salen con nombres propios, como los nervios esplácnicos, ¿sí? Pero salen de acá las neuronas postganglionares y estimulan con noradrenalina. En la región medular, en la región sacra también, hasta acá llegamos, ¿sí? Ramos comunicantes, ramos vasculares, esto no se compliquen con esto, ¿sí? Sepan dónde está ubicado anatómicamente el origen de cada uno de estos sistemas, ¿sí? ¿Dónde van a hacer su sinapsis con el ganglio periférico? O sea, ¿cuál va a ser su neurona preganglionar, su neurona postganglionar? ¿Cuál va a ser su distancia? ¿Sí? La preganglionar simpática es corta, la postganglionar es larga. La preganglionar simpática utiliza acetilcolina, la postganglionar utiliza noradrenalina. Al revés pasa con el sistema parasimpático. La neurona preganglionar es larga, piensen siempre en el nervio vago, y hace sinapsis con un ganglio en el abdomen, ¿sí? Entonces la preganglionar es larga, utiliza acetilcolina. La postganglionar es corta porque los ganglios están cerca de las vísceras que van a inervar y utiliza también acetilcolina, ¿sí? Y la función que tiene cada uno de estos sistemas. Todo esto no importa. ¿Se acuerdan de nuestro amigo el plexo celíaco? El plexo celíaco es el ejemplo más fiel de lo que es un plexo autónomo. Tiene ganglios, ¿sí? Llegan fibras de los ganglios simpáticos paravertebrales. ¿Ven? Miren acá, ven un ganglio simpático, otro ganglio simpático. ¿Ven cómo van llegando fibras, ¿sí? O axones a los ganglios? Ahí se juntan y se organizan. ¿Por qué? Se organizan las dos informaciones, ¿sí? Porque a los órganos les llega la información de los dos sistemas, ¿sí? En algún momento predomina uno cuando estoy haciendo la digestión, en otro momento predomina el otro. Pero la información se tiene que mezclar para que después, cuando llegue al órgano, lleguen las dos informaciones. ¿Dónde se mezclaban esas informaciones? En los plexos autónomos. Que te van a tener ganglios periféricos. Estos ganglios tienen neuronas, en donde se hacen las sinapsis, ¿sí? De los dos sistemas, y de ahí salen los ramos eferentes hacia los órganos. Los ramos aferentes son los que llegan a los ganglios, se mezcla la información y salen los ganglios, los ramos eferentes a estimular los órganos, ¿sí? O a contraer el músculo liso para el peristaltismo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la digestión, o a relajar el músculo liso cuando estoy corriendo una maratón, ¿sí? De esa forma se maneja este sistema. No se compliquen mucho, acuérdense, ubicación anatómica de ambos dos. Preganglionar, postganglionar, corto o largo, qué neurotransmisor utiliza en cada sistema y cuál es la función básica de cada uno de estos sistemas. Neuronas fibras simpáticas, parasimpáticas, ya dijimos, ¿sí? Esto ya lo vimos 80 veces, ¿sí? Secreción de las glándulas, contracción de los músculos, ¿no? Sensibilidad de la región.
Muy bien, el plexo hipogástrico superior, ¿sí? Las fibras parasimpáticas, acá acuérdense que no llegaban del vago. El vago llega hasta acá, hasta estos plexos. Acá vamos a tener las otras neuronas de origen en la médula sacra del parasimpático. Y del simpático siguen viniendo por acá. Siguen de la médula acá, hacen sinapsis con los ganglios de esta cadena y comunican con el plexo. Es igual que el plexo celíaco, solo que para los órganos que están en la cavidad pélvica. Muy bien, acá lo vemos, ven en un cuadrito, ¿sí? División simpática, acetilcolina, ¿sí? Acá neurona de origen. ¿Dónde está la neurona de origen? En la asta lateral de la médula tóraco-columbar. ¿Hacen su sinapsis con quién? Con el ganglio que está en la cadena simpática paravertebral. Ahí utilizan acetilcolina. De ahí sale un axón y va al órgano efector, ¿sí? Con noradrenalina. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con esto? El sistema simpático es mucho más difuso y general. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el sistema simpático, nosotros decimos que utiliza en su órgano efector noradrenalina y adrenalina, básicamente noradrenalina. ¿Quién más generaba noradrenalina? La glándula suprarrenal. Por eso este sistema simpático es mucho más como distribuido por todo el cuerpo, porque nosotros tenemos la glándula suprarrenal que segrega los neurotransmisores a la sangre y refuerzan por vía sanguínea todas las transmisiones nerviosas. Tenemos como un refuerzo del sistema simpático dado por la glándula suprarrenal que liberaba a la sangre adrenalina y noradrenalina. Entonces el simpático es mucho más amplio. El parasimpático, sus neuronas de origen, ¿dónde estaban? En los núcleos de los pares craneales en el tronco encefálico, 3, 7, 9 y 10, y en algunas neuronas específicas en la médula sacra, ¿sí? Cráneo sacro. De ahí donde hacen, salen el axón y donde hacen sinapsis. En un ganglio que esté cerca de las vísceras, por ejemplo, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal, y de ahí su axón postganglionar es mucho más cortito y en las dos utiliza como neurotransmisor la acetilcolina. Esto es lo que se tienen que grabar. La división funcional ya dijimos que hace cada uno. Uno me prepara para la acción para salir rajando, otro para restablecer la energía, almacenar, guardar lo que comí. Bueno, y después teníamos, ¿se acuerdan cuando vieron la mucosa? La mucosa, las paredes de todo el tubo digestivo en histología, que teníamos un plexo mientérico y un plexo submucoso para para estimular las glándulas de secreción de esa mucosa o para contraer los músculos lisos de ese tubo digestivo. Todo esto está influenciado también por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? No crean que eso es aparte, ¿sí? Ahí van llegando fibras de ambos sistemas, a estos dos plexos que estaban constituyendo la pared de este tubo digestivo, ¿sí? El plexo mientérico y el plexo submucoso. Y como habíamos dicho la otra vez, cuando vimos cómo se formaba el nervio periférico, sepan que el nervio periférico, acuérdense por ejemplo de si tengo frío, ¿qué pasa? Se me erizan los pelos. Bueno, ¿cómo llega esa información también a la piel? ¿Sí? Cuando sale el nervio periférico vamos a tener un ramo comunicante, o sea, unos axones que se colan al nervio periférico, ¿sí? Del sistema nervioso simpático. ¿Ven? Se colan, por eso tienen lo que se llaman ramos comunicantes. Creo que nada más. Traté de ser lo más simple y concreta para que entiendan y qué es lo que hay que entender y saber del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a ver rápidamente el sistema nervioso periférico, que es muy fácil porque ya el otro día lo expliqué. ¿Alguna duda de autónomo?
No se compliquen con todo lo que, no sé qué presentación tienen, pero es lo que yo dije que tenemos que saber, ¿sí? Ubicación anatómica, neurotransmisores, cómo es la unión preganglionar, cómo es la unión postganglionar y cuáles son las funciones básicas de cada uno de los sistemas. Muy bien, el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios periféricos que van a salir tanto del tronco encefálico, que van a ser los nervios craneales, y de la médula espinal, que van a ser los nervios periféricos o espinales o raquídeos. Muy bien, el sistema nervioso periférico somático, dijimos los nervios raquídeos, los nervios craneales, y tenemos colados, acuérdense que siempre tenemos colados en estos nervios axones que vienen de este sistema autónomo, porque si no, nosotros dejaríamos un nervio periférico que va al miembro superior, dejaríamos que sea solo motor y sensitivo y nos faltan las funciones autónomas, las que ya dije, por ejemplo, se eriza la piel, se elevan los pelos, tengo frío y me pongo piel de gallina, todo eso va metido también en el mismo nervio periférico. Son axones colados de este sistema nervioso autónomo que viajan por los nervios periféricos, ya sea en los craneales o en los raquídeos o espinales. ¿Cómo se formaba un nervio raquídeo? ¿Sí? Un nervio raquídeo salía ¿de dónde? De la médula espinal, o sea, su origen está en la médula espinal. Y dijimos que un nervio raquídeo generalmente es mixto, tiene las dos informaciones. Motora, va a estimular músculos para que se contraigan, y sensitiva, si yo me pinché, el nervio transporta la información hasta la médula, por el haz espinotalámico, o GOL, o Burdash, ¿cómo se llama ahora? Cuneiforme, o grácilo, todos esos llevan la información acá arriba y se decodifica acá arriba. Pero entonces van a tener axones sensitivos y axones motores. ¿Y dónde se origina? En la médula, en el asta posterior, donde tengo las neuronas sensitivas, y en el asta anterior, donde tengo las neuronas motores. Son axones que van juntos, ¿sí? Se arma todo un paquete, ¿vieron cuando cortan un cable de electricidad y ven un montón de cablecitos de cobre? Bueno, así es un nervio. Y por afuera está recubierto por el tejido conectivo, por la mielina, por todo lo demás. ¿Sí? Forma un tubo lleno de axones. Eso es el nervio. Y esos axones llevan diferente información. Una que sale, ¿sí? Para estimular los músculos, ¿sí? La información motora, la neurona de origen está acá, sale el axón y voy a estimular un músculo para que se contraiga. Y otros que entran, porque la información sensitiva es aferente, ¿sí? La información viene del exterior y viaja por este axón, y llega acá. Acá hace sinapsis, se comunica con la vía que corresponde y sube hacia centros superiores. Muy bien, entonces el nervio lleva las dos informaciones, los dos axones, solo que es como si fuera una calle de mano contra mano, ¿sí? Los axones motores van para allá y los axones sensitivos vienen para acá, pero están todos envainados en el mismo nervio, ¿sí? Es la misma calle, ¿sí? Es la misma calle que va para Palomar o viene para General Paz, supongamos, ¿sí? Ida y vuelta, ¿sí? Los axones motores van a un lugar, a un músculo, y los axones sensitivos vienen, supongamos de la piel o de ese músculo, hacia la médula. Entonces, así es un nervio raquídeo o espinal. Axones motores eferentes, o sea que van a estimular el músculo, y axones sensitivos aferentes, que vienen. Pero no es que vienen por lugares diferentes, eso es lo que quiero que entiendan. Vienen por el mismo lugar, el mismo nervio, la misma calle que tiene y mano y contramano. ¿Qué particularidad tiene antes de salir? Piensen que acá salgo de la... ¿Se acuerdan? Tengo la columna, foramen intervertebral, acá sale. ¿Sí? Antes de salir, acuérdense que teníamos anexado un ganglio, el ganglio espinal de la raíz dorsal del nervio raquídeo, que era la primer neurona de la vía sensitiva. Acá es la primera sinapsis. Yo capté con un receptor de dolor, un dolor acá en mi brazo. Viene la información por este axón y la primer sinapsis se hace acá. Y acá sigue, ¿se acuerdan que este
axón tenía un cuerpo acá y tenía un axón para allá y otro axón para allá. Era la única neurona bipolar. Entonces de acá el axón sale para acá y hace sinapsis con las neuronas sensitivas que tenía en la médula. Y ahí se cruzan y suben por la médula por la vía que corresponde, de dolor, de calor, de lo que quieran. Entonces el nervio raquídeo o espinal va a tener información motora e información sensitiva. Una es eferente, se va al músculo, y una es aferente y viene hacia la médula, trayendo la información que pasa en las partes externas. Acordémonos que en la raíz posterior vamos a tener el ganglio. El ganglio donde se hace la primera sinapsis de todas las vías sensitivas. Muy bien, salió de acá, se comunica con el tronco simpático, ¿sí? Con la parte autónoma y sale. Una vez que sale, ¿qué va a hacer? Se va a dividir en dos. Nervio espinal salió, ¿sí? De la columna, lo veo salir. ¿Vieron cuando ven los dibujos de la columna y todas las salidas debajo de cada una de las vértebras de un nervio espinal? Salió. Va a llevar el mismo número que corresponde a la vértebra, ¿no? Que está por encima, salvo en la región cervical, se acuerdan que teníamos 8. ¿Sí? Entonces voy a decir, este es el nervio C5, suponete, C8. Una vez que sale, se divide en dos, un ramo posterior y un ramo anterior. Los ramos posteriores se van toda la parte posterior de mi tronco y mi cuello. ¿Y qué van a hacer? Van a llevar la sensibilidad, van a traer la sensibilidad, ven que tiene una ramita azul, y van a estimular todos los músculos de esta región de acá atrás. Lleva una ramita roja motora. Entonces el ramo posterior se me divide todo atrás, ¿sí? En los músculos y la piel de la región posterior. Y el ramo anterior, el que ya va a llevar una parte autónoma, ¿qué va a hacer? Va a formar los plexos en las regiones cervical y lumbosacro, o vas a formar los nervios intercostales en la región torácica. Entonces, ¿se acuerdan que en la región cervical teníamos una raíz más? Porque el primero salía entre el occipital, eso lo dijimos una de las primeras clases cuando vimos plexo braquial, cuando vimos miembro superior, que acá tenemos 8 nervios cervicales o 8 raíces cervicales, porque el primero sale entre el occipital y la primera vértebra, ¿sí? 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros, y un nervio coxígeo. Todos estos cervicales van a formar plexo cervical y plexo braquial, todos estos van a formar plexo lumbar y plexo sacro, y estos 12 nervios torácicos son los nervios intercostales, los que iban debajo de cada una de las costillas, ¿sí? Que van a inervar los músculos intercostales, los de la respiración. Entonces, el sistema nervioso periférico son los nervios formando sus plexos. Habíamos dicho que plexo era el entrecruzamiento, esa trenza, ¿sí? Donde se cruzan fibras de todo tipo, nerviosas, sensitivas, autónomas. De cada uno de estos plexos resultaban troncos nerviosos y después los nervios que iban. Los plexos básicamente se forman en estas regiones, ¿para qué? Para dar los nervios para los miembros. Para miembro superior y para miembro inferior. No vamos a dar la descripción de los plexos, ¿sí? Ya los vimos. El plexo cervical no lo vimos, pero el plexo cervical se forma entre las primeras raíces cervicales y su nervio importante, su rama terminal importante, ¿cuál es? El nervio frénico. El nervio frénico es uno de los nervios que va a inervar el diafragma, ¿sí? Para que se contraiga y podamos respirar, inspirar y expirar, ¿sí? Entonces, el plexo cervical, que se forma con C1, C2, C3, muchas ramitas colaterales, que son para los músculos, ¿sí? Cada rama tiene, ¿ven? Trapecio, elevador de la escápula, esternocleidomastoideo, son para los músculos de esta región, y el importante es el nervio frénico, como rama terminal,
que va a ir a inervar el músculo diafragma. Estos son los plexos. ¿Ven? Acá vemos cada uno de los nervios periféricos que salió, ¿sí? De cada uno de los lugares. El plexo braquial también ya lo vimos, se formaba de C5 a T1, iba a tener troncos primarios, superior, medio, inferior, después se volvían a dividir y formaban fascículos, ¿sí? Fascículo lateral, fascículo posterior, fascículo medial, y de esos fascículos que salían las ramas o los nervios terminales para el miembro superior, ¿sí? Nervio musculocutáneo, nervio axilar, nervio radial, nervio cubital, nervio mediano. Se cruzan todas las fibras en este plexo y a partir de ahí salen nervios para inervar músculos y piel de miembro superior, ¿sí? Entonces, plexo braquial para miembro superior. Plexo lumbar se formaba de L3, L4, L5 y algunas ramitas de L2. Iba a dar nervios ¿para qué? Para la parte del miembro inferior, básicamente el muslo en la región anterior. El muslo en la región anterior. Los músculos que daban, las ramas terminales que daban eran el crural o femoral se llama, el obturador, el cutáneo femoral lateral y el génito femoral. Algunos también estos los ponen como ramas terminales, ¿sí? Dan toda la inervación sensitiva de esta región inferior del abdomen, de la región genital, y daban inervación motora a los músculos cuádriceps, todos los de la región anterior del músculo. Y después nos quedaba el plexo sacro, último plexo que se forma, ¿sí? Entre L4 y L5, o tronco lumbosacro, S1, S2 y S3. Y también da un montón de nervios para los músculos y la piel del miembro inferior. Su nervio terminal muy importante es el nervio ciático, que va a dar casi la inervación mayoritaria de los músculos del miembro inferior. ¿Alguna duda? Fui muy rápido, sé que fui muy rápido, pero creo que es como un cierre, ¿sí? De sistema nervioso periférico ya lo hemos nombrado bastante, sistema nervioso autónomo también. Fue un cierre global de los dos sistemas, para que más o menos podamos entender ya ahora lo central del sistema. Siempre lo fuimos nombrando, ahora podemos entender lo central. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo son sus sinapsis? ¿Sí? ¿Cómo se forman? ¿A dónde van y qué funciones tienen? ¿Me faltó algo? Maravilla. No sé, los chicos ya deben tener el bocho quemado. Sí, sí. Digan algo. Nos quedaría mínimamente repasar los que son los pares craneales, si los quieren repasar. Cuando dimos cuando yo di la de cráneo, di las filminas esas que tenés vos con cada par craneal, por dónde sale y cuál es su función. Así que mucho. ¿Seguimos? ¿Se animan, cachito? Dale, profe, sí, ya está, ya fue, dale. Bueno, repasamos un poco pares craneales, ¿sí? Mínimamente, para que no les quede nada sin ver, ¿no? Bueno, bien, escuchen. La torta y los regalitos el miércoles que viene. El miércoles que viene, por favor, vengan todos tranquilas, sí, el mismo método que el primero, vengan tranquilos. Se pregunta si tienen alguna duda de terminología, porque a veces ustedes no preguntan nada y una palabra que ustedes la conocen por un nombre es de otro nombre. Para eso estamos nosotras ahí adelante, ¿sí? Para que levanten la mano y nos digan, ¿esto es lo mismo que esto? Sí, listo, entonces uno entiende. No se queden con dudas. Claro, los exámenes los arma el titular, entonces a veces usa alguna terminología que por ahí es un poco, no sé, o más antigua, o por ahí algo más específico que usan los cirujanos, ¿no? Porque el titular es cirujano. Entonces, a veces, nada, bueno, eso.
alguna terminología por ahí que no es la misma que estamos viendo, porque... Y bueno, nosotros siempre tratamos de darles Sí, sí. las dos terminologías, pero bueno, a veces por ahí algo se nos escapa. Bueno, vamos con los pares craneales, ¿sí? Vamos a hacer un resumen. Así que ustedes vayan anotando cosas importantes de estos pares craneales, ¿sí? Esperen que perdí acá. Muchos, a ver, traten de ir integrando con cosas que ya vimos. Está bien, Claro, porque tronco ya vi todo el hay origen. muchas cosas que ya vimos. Entonces, es como un resumen de cada par craneal, pero van a ver que muchas, bueno, van a ver, no sé si se van a acordar, pero muchas cosas ya las hemos visto. ¿Sí? Bien, obviamente los pares craneales son 12 pares. Bueno, hay un par cero que se llama nervio terminal, que tiene que ver con un órgano, vómero nasal, que bueno, tiene que ver con la conducta sexual y la captación de feromonas, ¿no? En el ambiente. Pero ese no lo vamos a ver. Después cada uno si quiere profundizar con eso, bueno, va a tener que buscar quizás por internet. Vamos con los 12 pares. ¿eh? Bien, obviamente cada par tiene su nombre, es lo que vamos a ir viendo, vamos a ver dónde se origina y cuál es la función. ¿Sí? Algunos de estos nervios son sensitivos, otros son motores y la mayoría son mixtos. Eso significa que en el mismo nervio viaja información sensitiva, aferente e información motora, ¿sí? Pero siempre en cada uno de los nervios predomina una función. Entonces, eso es lo que vamos a ir tratando de ver de cada uno de los pares. Bueno, ahí están nombrados. El par 1 es el olfatorio, el par 2 es el óptico, el par 3 es el motor ocular común, el par 4 es el patético troclear, el quinto es el trigémino, el sexto es el motor ocular externo, el 7 es el facial, muchos ya los vimos. El 8 es el estatoacústico o vestíbulo coclear, el 9 es el glosofaringio, el 10 es el famoso vago, el 11 es el espinal y el 12 es el hipogloso. Es fácil. Es fácil. Bueno, bien. Ahora, los nervios, los pares craneales, tienen origen aparentes. ¿Por qué? Porque es de donde se los ve emerger en el sistema nervioso. ¿Sí? Del 3 al 12, del 3, perdón, acá, del 3 al 12, no, este es el espinal, al 12, que es este, ¿sí? Todos emergen en el tallo encefálico, estos. Hay solamente dos, que es el primero y el segundo, el olfatorio y el óptico, que bueno, emergen, uno los ve salir, digamos, prácticamente del cerebro, ¿sí? El resto del 3 al 12 los veo emerger, o sea, su origen aparente va a estar en el tallo encefálico, ¿sí? De los 12, 11 emergen de la parte anterior, o sea, los veo salir de la cara anterior. Hay uno solo, hay uno solo que sale de la parte posterior del tallo encefálico, que es el par 4. El par 4, patético o troclear, es el único nervio que emerge de la cara posterior del tallo encefálico. ¿Sí? Ahora, si miramos el origen real va a estar dado por núcleos, núcleos grises, que obviamente ahí están los cuerpos de las neuronas. Por lo tanto, ahí es de donde van a salir los axones que le van a dar origen al nervio. Ojo,
voy a tener un núcleo de origen siempre y cuando el nervio sea motor, porque ahí está la neurona que le va a dar estimulación al músculo, perdón, o a la glándula. Si el nervio es sensitivo, ¿dónde se va a originar? ¿Quién capta la sensibilidad de nuestro cuerpo? Los receptores. Exactamente, los receptores. Entonces, piensen que si el nervio es netamente sensitivo o tiene una parte sensitiva, la neurona, ¿sí?, va a estar comunicada con el receptor. Y ahí la información va a ir al sistema nervioso. ¿Sí? Entonces vayan pensando en eso, ¿no? Igual de todos modos se dice el origen aparente donde lo veo salir. Pero ojo porque hay nervios que no están saliendo, sino que están entrando. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la información está entrando. No importa, de todos modos decimos sale de tal lado. Porque es de donde lo veo emerger. ¿Sí? Pero piensen que la dirección del impulso nervioso es distinto si es el nervio sensitivo o si es motor. ¿Sí? Entonces, en esta imagen se ven los núcleos, la mayoría de los núcleos de origen de los pares craneales están en el tallo encefálico, donde también emergen los axones que van a formar el nervio. ¿Está bien? Todo lo que ustedes ven de color celeste, obviamente es lo sensitivo, y todo lo que ven de color rojo es lo motor. Por lo tanto, en todo lo que yo veo de color celeste, la información viene de un receptor y entra. Y todo lo que yo veo motor, viaja un impulso para ejercer una acción, ya sea en un músculo o en una glándula. Vamos con el olfatorio. ¿Sí? O sea, lo que yo les voy explicando, ustedes traten de imaginárselo. Quizás es la única manera que se lo puedan acordar. ¿Sí? Nervio olfatorio, ¿dónde va a tener su origen? ¿Se acuerdan de la mucosa olfatoria? Cuando nosotros vimos mucosa olfatoria, vimos que la mucosa olfatoria tenía unas neuronas bipolares. ¿Sí? Ahí están esas neuronas bipolares formando parte de la mucosa olfatoria. Bipolar, ¿por qué? Porque tiene una prolongación y otra. Una que funciona como dendrita, que capta, y la otra que funciona como axón. La prolongación axónica de estas neuronas bipolares atraviesa la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? Acá. Los axones atraviesan la lámina cribosa. Eso es el nervio olfatorio. Esos axones que están atravesando la lámina cribosa del etmoides. ¿Sí? De ahí esas prolongaciones hacen sinapsis en neuronas que están en el bulbo olfatorio. Neuronas que están en el bulbo olfatorio, y esas neuronas llevan la información hacia la corteza olfatoria. ¿Sí? Bueno, está ubicada en el lóbulo temporal, pero abajo de lo que es el lóbulo frontal. ¿Sí? Y de ahí va la información directo a la corteza olfatoria. O sea, la vía olfatoria no es muy compleja porque prácticamente el único lugar que hace sinapsis es en el bulbo olfatorio. Estas neuronas bipolares van a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio y después de ahí las neuronas van directamente a la corteza olfatoria. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Entonces, la única función de este nervio es obviamente llevar la sensibilidad olfatoria hacia la corteza cerebral que le corresponde al área olfatoria. ¿Sí? Y se va a iniciar la primera neurona de esta vía, obviamente va a estar en la mucosa olfatoria. Y es una neurona bipolar.
Esta ya lo habíamos visto. Yo voy algunas cosas, las voy pasando como para hacer un resumen cortito, para que vayan entendiendo básicamente la función de cada nervio. ¿Sí? Bien, vamos al nervio óptico, que es el par 2. El nervio óptico tiene su origen en neuronas ganglionares que forman parte de la retina. Todo lo que ustedes ven acá de color amarillo es la retina. Ustedes en la presentación original tienen todo el globo ocular, todos sus componentes. La verdad es que no es necesario saber todo eso, salvo que vayamos a ser ópticos, que no lo vamos a hacer, ¿sí? Sepan que el nervio óptico tiene su origen en las neuronas ganglionares de la retina, ¿sí? Las neuronas ganglionares de la retina están en la capa acá, ¿sí? Pero fíjense que la retina tiene un montón de células, tiene una capa de células pigmentarias, tiene una célula de conos y bastones, ¿sí? Bueno, tiene células amácrinas. O sea, la retina tiene un montón de células que son las que van haciendo la transducción de la señal, porque nuestra retina lo que capta es luz, ¿sí? Por lo tanto, va haciendo una transducción de las señales hasta que la neurona ganglionar es la que va a dar origen al axón, que va a dar, obviamente va a originar lo que es el nervio óptico. No sé si me explico. O sea, las únicas que forman los axones que van a formar el nervio óptico es esta capa de neuronas. ¿Sí? Después hay un montón de otras células que obviamente son las que reciben los rayos luminosos, ¿no? Los conos, los bastones. Los conos, por ejemplo, sirven para ver los distintos colores, ¿eh? Los bastones captan luz, pero básicamente sirven para la visión en blanco y negro. Bueno, a ver, cada cosa tiene su función. No vamos a entrar en detalle con eso. Sepan que una vez que se formó el nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico sale del globo ocular, son axones, ¿sí? Y para llegar a la corteza visual, que la tenemos en la parte posterior del cerebro, tiene que atravesar el conducto óptico. Te tiene que meter por un agujerito, que es el conducto óptico, porque obviamente el ojo lo tengo en la cavidad orbitaria, ¿no es cierto? Entonces el nervio tiene que atravesar el agujero para llegar a la corteza visual, que obviamente está en la parte posterior. Esos axones de la retina, de las células ganglionares de la retina, atraviesan el conducto óptico, ¿sí? Bueno, esto lo paso. El conducto óptico es eso que ustedes ven ahí, ¿sí? Esto obviamente es la cavidad orbitaria. Ahí veo el conducto óptico, ¿sí? Esto tiene otro nombre, se llama fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Por acá van a pasar otros nervios, ahora los vamos a ver, pero por ahí es donde pasa el conducto, el nervio óptico. Y sale de la cavidad orbitaria y se va a meter ahí, dentro del cráneo. Una vez que se mete dentro del cráneo, va a hacer su recorrido. Lo primero que va a hacer una vez que se mete dentro del cráneo es entrecruzarse, y formar lo que es el quiasma óptico. Por las dudas, sepan los huesos que conforman la cavidad orbitaria. Frontal, bueno, hueso malar, no, hueso malar, acá. Ah, no, esta es, perdón, que estoy desorientada. Este es el hueso nasal, ¿sí? Este es el hueso nasal. Este es el maxilar superior, ¿sí? Este es el malar o cigomático. Este es el frontal, ¿sí? Bueno, este es el unguis o lagrimal, ¿sí? Este es el esfenoides. Bien. Uy, perdón. Bueno, y esta es parte de que ya habíamos visto del
del etmoides que formaba parte de la cavidad nasal, ¿sí? Entonces esto es lo medial y esto es lo lateral. Por las dudas repasen los huesos que forman la cavidad orbitaria. Me parece que en algunas oportunidades se ha tomado. Bueno, muy bien. Una vez que el nervio óptico entró, se va a entrecruzar. Fíjense que las fibras, los axones, que provienen de la retina, se entrecruzan. Pero se entrecruzan los axones de las células ganglionares de la retina medial, no de la lateral. Acá me lo muestra la imagen. Se entrecruzan los axones, ¿sí?, de la retina que forma la parte medial del globo ocular. De ahí va al tálamo. Estos axones van a hacer sinapsis en el tálamo. ¿Por qué? Porque obviamente después de ahí va la información a la corteza, ¿sí? Y hacen sinapsis en uno de los núcleos del tálamo, que es el cuerpo geniculado lateral. Y ahí a la corteza visual, ¿sí? Bien. Bueno, lo mismo lo podemos ver acá. Ya una vez que el nervio óptico atravesó, como dije anteriormente, el conducto óptico o el agujero óptico, ¿sí?, entra al cráneo, salió de la órbita y entra al cráneo. Una vez que entra al cráneo, se entrecruzan los axones para formar el quiasma óptico, ¿sí? De ahí, el mismo axón, ya una vez que se entrecruzó, va al tálamo a hacer sinapsis, ¿sí? Y de ahí sale otra neurona del cuerpo geniculado lateral del tálamo, sale otra neurona o otro axón hacia la corteza visual que está en el lóbulo occipital. ¿Van bien? Vamos por el 3 recién. A ver, no, vamos a resumir. El 3, el 4 y el 6, ¿sí?, son 3 nervios que solamente se van a dedicar, bueno, excepto el 3, que ahora vemos que tenía otra función parasimpática. Pero los 3 nervios, el 3, el 4 y el 6, todos tienen que ver con el movimiento del ojo. O sea, de los 12 pares craneales hay 3 que se van a dedicar a mover el ojo. El 3 es el motor ocular común. Se llama así porque inerva casi todos los músculos del ojo. A ver si tengo una imagen. Miren el globo ocular, ¿sí? El globo ocular tiene 6 músculos, ¿sí? Bueno, el recto superior, el recto inferior, el recto lateral y el recto medial, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿sí? El par 3 es motor ocular común, inerva casi todos los músculos, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. O sea, el motor ocular común es el que más inerva la mayoría de los músculos. Se lo considera obviamente un nervio motor. El motor ocular común, o sea, el par 3, tiene un componente parasimpático porque inerva el músculo del iris. ¿Qué pasa cuando se nos activa el sistema parasimpático con respecto al iris? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a contraer o se va a relajar? No sé si me están escuchando, yo pregunto, pero no sé si... Se contrae. ¿Qué pasa cuando cuando tenés activo el parasimpático? ¿Estás como para atacar y luchar o huir o estás más tranquilo? Más tranquilo. Más tranquilo. Por lo tanto, no necesito tanta luz en el ojo. Por eso el motor ocular común, ¿sí?, produce miosis. La miosis es cuando
iris se contrae, el iris tiene un músculo, se contrae, por eso la pupila se achica. La pupila se contrae. Cuando yo tengo activo el simpático, el iris, el músculo del iris se relaja. Por eso la pupila se me agranda. ¿Para qué? Para que entre más luz, porque yo necesito ver mejor. Estoy en una situación de, ¿sí?, de estrés, de ataque, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, el motor ocular común tiene un componente parasimpático para el iris, que obviamente lo que hace es contraer la pupila, ¿sí? En realidad lo que contrae es el músculo del iris. El músculo es esto. Y si yo lo contraigo, ¿qué pasa con la pupila? Se achica, ¿sí? Ese es el efecto parasimpático. El simpático hace lo contrario, ¿sí? Pero acá hay un nervio específico que está llevando un componente parasimpático. Es el motor ocular común. Por eso se lo considera a este nervio, al par 3, como parte del sistema parasimpático, ¿sí? Y después se encarga de inervar todos los músculos del ojo. Vieron que nosotros podemos mover el ojo en todas las direcciones. Bien, el par 4 es el único que sale de la parte posterior del tallo encefálico, ¿sí? Y va a inervar el oblicuo superior. Y el motor ocular externo, o abducens, inerva el músculo recto lateral. O sea que tenemos un solo nervio para inervar un músculo del ojo. El 4 para el oblicuo superior y el 6 para el recto lateral. Por eso se llama abducens, porque puede abducir el globo. Lo puede hacer girar para afuera. Obviamente el movimiento tiene que estar coordinado, porque un ojo se me tiene que ir para afuera, pero el otro se me tiene que ir para adentro. ¿Se entiende? Esa situación está controladísima. ¿No? Imagínense si se me estimulan los dos motores oculares externos, ¿sí? A mí se me van a ir los dos ojos para afuera. Entonces, eso obviamente está coordinado. ¿Se entiende? A Sí, ver, profe. yo creo que no es necesario que se sepan todos los núcleos de origen, pero obviamente las neuronas parasimpáticas del par 3 tienen un núcleo. Las neuronas motoras del par 3 tienen otro. ¿Sí? Fíjense que dice, por ejemplo, núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Las neuronas que están acá son las que van a ir al iris. Pero ¿qué pasa? Salen los axones por el mismo nervio, pero las neuronas son distintas. Como por ejemplo pasa con el núcleo oculomotor. Ahí está el oculomotor del par 4 y ahí están las neuronas del motor 6. ¿Sí? Fíjense que el 4 es el único que sale por atrás. De esta imagen, que no la repasamos, que ahora los vamos a ver, miren, de esta imagen, sepan identificar cada nervio. Por ejemplo, esto no es el nervio olfatorio, pero es parte de la vía olfatoria, ¿sí? Acuérdense que el nervio olfatorio es lo que atraviesa la lámina cribosa, pero acá vemos el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. Esto es parte de la vía olfatoria. ¿Este qué nervio es? Este que se ve acá. Que se entrecruza. ¿El óptico? Muy bien, es el óptico, ¿sí? Este que se ve acá, si este es el 1 y este es el 2,
¿Este cuál va a ser? El 3. El 3, ¿sí? Es el motor ocular común. Este es el 3. El 4 acá no lo veo. No, No se ve, no. no se ve. Pero sale de atrás y va para adelante igual, ¿eh? No sé, ahora vamos a ver si lo vemos en otra imagen. El 4 no se ve. Lo ¿Estamos? vimos cuando vimos mesencéfalo también. Que 3 Porque y el 4 es este, miren. 4 ese. Este es el cuarto, que es el patético o troclear. ¿Sí? ¿Este cuál va a ser? Si este es el 4, perdón, este es el 3 y este es el 4, este que sale de la protuberancia, ¿cuál es? Ya tengo 1, 2, 3, 4. ¿Este cuál va a ser? Yo me El, quiero morir, el lo di 5. todo la clase pasada. El 5, el 5. El 5. O sea, vayan ubicándolos porque van en orden. Este va a ser el 5. Si este es el 5, ¿este cuál es? El 6. El 6. ¿Sí? Entonces, el 3, el 4 que sale de la parte posterior y el 6, este que se ve acá, todos tienen que ver con el movimiento del ojo, ¿sí? Excepto el 3 que tiene un agregado que tiene que ver con lo parasimpático, con la contracción del iris y achicar la pupila. Eso se llama miosis, ¿sí? Bien. Bueno, los oculomotores son el 3, el 4 y el 6, ¿sí? Vamos a pasar al 5. El 5 es un nervio bastante grueso, ¿sí? Ahí hay un ganglio. ¿Qué significa que acá hay un ganglio? ¿Qué habrá acá adentro? ¿Qué hay adentro de los ganglios nerviosos? Bueno, Cuerpos neuronales. cuerpos neuronales, exactamente, ¿sí? Este nervio tiene un ganglio porque es un nervio muy sensitivo, ¿sí? Entonces, la primer neurona de la vía está acá. Una prolongación llega al receptor y la otra prolongación, ¿sí? Que es el axón, bueno, es lo que va a formar lo que está entrando, podríamos decir. Pero piensen que acá hay neuronas, ¿sí? El trigémino, esto se llama ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ¿eh? Entonces el nervio trigémino tiene un ganglio. Además de tener todo componente sensitivo, fíjense ahí que hay otra partecita que acompaña a una de las tres ramas que es motora, ¿sí? Este es el trigémino. Se llama así porque obviamente va a dar tres ramas. Todo lo sensitivo, dice, da inervación sensitiva a la mayor parte de la cabeza y motora a los músculos de la masticación. Por eso esta parte motora acompaña a una de las ramas, que obviamente va para la mandíbula. Ahora vamos a ver cada rama para dónde va, o de dónde viene, porque en realidad como es sensitivo, está trayendo sensibilidad, ¿sí? Bueno, las tres ramas, una se llama oftálmica, ¿sí? Bueno, obviamente como se llama oftálmica, ¿de dónde está viniendo?
del ojo, El ojo. ¿sí? Está trayendo la sensibilidad del globo, de todo lo que es la zona del ojo, ¿eh? O sea, si me clavé algo en el ojo, obviamente tengo que tener sensibilidad. Y eso me lo trae la rama oftálmica del trigémino, ¿sí? La rama maxilar, bueno, obviamente cada una atraviesa un agujerito diferente, ¿ven? Esta, por ejemplo, va por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior para tomar contacto con el ojo, ¿no? Bueno, esta atraviesa el agujero redondo, esta es la rama maxilar y esta es la rama mandibular. La rama mandibular atraviesa un agujero que se llama agujero oval, ¿sí? Miren acá, este es el ganglio, las 3 ramas. Esta es la rama oftálmica, va a toda la zona de la cavidad orbitaria. Rama oftálmica. La rama maxilar va a captar toda la sensibilidad de, obviamente, toda la zona del maxilar superior. Bueno, ahí hay otro ganglio. Pterigomaxilar. Bueno, no importa, no vamos a ver todo. Después, la otra rama, que es la rama mandibular, atraviesa el agujero oval y va para toda la zona de la mandíbula. Todo esto está captando sensibilidad, ¿sí? Pero hay una ramita motora que va a ir a los músculos de la masticación, al macetero, al temporal y a los pterigoideos. Todos esos músculos de la masticación, o sea, esta es la única parte motora que tiene, bueno, inervan también las glándulas. Hay una parte que inerva las glándulas lagrimales. Pero bueno, podríamos decir que esta es la única parte motora que tiene el nervio trigémino, ¿sí? Ahí está lo que atraviesa y esto es lo que va a hacer cada una de las ramas, Vientre anterior del digástrico, bueno, eso también me lo había olvidado. Pero bueno, inerva todos los músculos que tienen que ver con la masticación, ¿sí? Y ahí están los territorios de sensibilidad que capta cada uno de las ramas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿sí? ¿Me siguen? Esto olvídense. Si lo quieren mirar, lo miran, pero después si quieren yo subo esta presentación, pero no se compliquen la vida. Bueno, esta imagen la pusimos porque muchas veces se ha tomado esta imagen. Esto es el seno cavernoso, esta es la glándula hipófisis. Estamos viéndote grande a vos, chiquitita la imagen. ¿Todos ven igual que yo? ¿Se ve muy chiquita? Se ve al costadito chiquitita y vos te ves grande en toda la pantalla. No, yo veía bien, ¿eh? Ah, bueno, entonces es lo Miren un mío. minuto, yo la Yo saqué veía pensando bien también. Perfecto. Perdón, entonces. Ahí va. Esperá, Ahora sí. Bueno, esta es la glándula hipófisis. Esto que ven acá es el seno cavernoso, uno de los senos venosos que está muy ahí. Esta es la carótida interna. Acuérdense que acá está lo que es el polígono de Willis, que vimos la clase pasada. La carótida interna acá pega como una vuelta, ¿sí? Por eso veo carótida interna ahí, veo carótida interna acá. Y es una zona donde pasan muchos de los oculomotores, ¿sí? Y por supuesto, bueno, nervios que tienen que ver con los pares craneales. Este es el 3, por ejemplo, este es el 4, ¿sí? Este es el 6. Bueno, esta es la rama maxilar del trigémino y esta es la rama oftálmica, o sea que todo esto es el par 5. O sea que por esta zona, no sé si ya lo habíamos mencionado, pero es una zona donde muchas veces los tumores de la hipófisis comprimen estos nervios
que obviamente tienen mucho que ver con la sensibilidad del ojo, bueno, del maxilar superior y toda la parte motora de los ojos. Entonces tiene, digamos, como, nada, como síntomas en este sentido, ¿no? Y también el nervio óptico, porque el nervio óptico está pasando más por adelante de esto, pero está también pasando por esta zona. Si viene acá el corte, no lo pasa al nervio óptico, ¿sí? Pero sí está muy cerquita. El quiasma, ¿no? El quiasma óptico. No, no lo veo acá. Bien. Por las dudas, mírenla y sepan identificar los distintos nervios que pasan por el seno cavernoso. Bueno, vamos por el 7. El facial. ¿Sí? A ver, sin mirar nada y sin mirar la presentación, ¿qué hará este nervio? Que se llama facial. Inervar Músculos de los la mímica. músculos de la cara. Claro, va a inervar los músculos de la cara, los músculos de la mímica. ¿Sí? Esperen que quiero ver si está el origen acá. Este acuérdense que era el 6. El 6 sale del del surco bulbo protuberancial, en este surco. El que le sigue en el surco, o este, es el par 7. Entonces sale de ahí y obviamente va a tener que ir a los músculos de la cara. Por lo tanto, tiene que salir del cráneo, atravesar algún agujero y ir a los músculos, ¿sí? Bueno, este es el único nervio medio extraño porque en realidad entra por un agujero, o sea, quiere salir del cráneo, básicamente. Va a entrar por un agujero, pero va a salir por otro. Va a entrar por el conducto, por el agujero del conducto auditivo interno, ¿sí? Conducto auditivo interno. Se va a meter por adentro del temporal, o sea que está pasando por adentro del oído, y va a salir por este agujerito que se llama estilomastoideo. Es un nervio que pasa por adentro del... Esto es el oído, ¿sí? Pasa por ahí entre medio y después sale por otro agujero. Obviamente va a ir a los músculos de la cara. Pero nosotros lo vimos como algo más. A ver si alguien se acuerda. Tiene otras dos funciones más que nosotros ya vimos. Inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien, perfecto. Tiene que ver con el gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua. Y después inerva, ¿qué más? En forma parasimpática, tiene un componente parasimpático que va a ir ¿a dónde? A las glándulas salivales. ¿A cuáles? Acá. ¿Cuáles son las que tengo acá? Submaxilar. Muy bien. Submaxilar o submandibular y también las glándulas salivales linguales, sublinguales. ¿Sí? Entonces, el facial, ¿qué hace? Tiene, acuérdense las tres funciones. Una es la motora, que tiene que ver con los músculos de la mímica. La otra función, ¿sí? Tiene que ver con lo sensorial de la lengua, el sentido del gusto. Y la otra es otra función motora, pero parasimpática. ¿Por qué? Porque inerva las glándulas salivales, obviamente cuando se activa el sistema nervioso parasimpático. Va a inervar las submandibulares y las sublinguales. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y acuérdense de ubicarlo ahí, saliendo del tallo encefálico a ese nivel. ¿Vamos bien? Esto lo paso. No vamos a ver todo el recorrido, pero acuérdense que les dije
que sale, ¿sí? Entra por el conducto auditivo interno, y se mete en toda la parte del oído. Y después sale por el agujerito estilomastoideo, para ir obviamente a inervar todo lo que tiene que inervar. Bueno, esto es bastante complejo, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno. Esta es otra imagen que me muestra el recorrido. Después lo analizan un poquito más en profundidad, ¿sí? Después, obviamente, si surge alguna duda, nos van diciendo. Siempre que un nervio tenga varias funciones, sepan que las neuronas de origen de cada una de las funciones son distintas, no comparten esa parte. Lo único que comparten es el recorrido. Los axones comparten el recorrido. Dicen, bueno, ya que vas para allá, y bueno, llévame los axones que van a inervar la glándula salival. Ya que vas para allá, inervame la lengua. Pero no son las mismas neuronas. Son todas neuronas distintas, que van a ir a núcleos distintos o que provienen de núcleos distintos. Pero eso no se compliquen, ¿sí? Vamos con el 8. El 8 también sale, ¿sí? El par 8 también sale del surco que está entre el bulbo y la protuberancia, ¿sí? Ahí. Bien, ahora el par 8 es el par vestíbulo coclear. Por lo tanto, es el nervio auditivo. Por lo tanto, es un nervio netamente sensorial o sensitivo, porque en realidad lo que hace es captar, bueno, las vibraciones del aire que producen los sonidos. Capta eso y me lo manda a la corteza. Obviamente el origen de este nervio está en el oído, ¿sí? Principalmente en el oído interno, donde están los conductos semicirculares y el caracol. Ahí hay receptores, bueno, esto es bastante complejo, pero hay receptores, esto se llama órgano, los receptores del caracol se llaman órganos de Corti, y los receptores de los conductos semicirculares, órgano de Scarpa. Y ahí esos receptores mandan la información a la corteza. ¿Información de qué? De los sonidos, de lo que estoy escuchando, y además información de la posición de mi cabeza. Por eso hay 3 conductos semicirculares que están orientados en distintas direcciones para informar en qué posición está mi cabeza. De esa manera yo mantengo el equilibrio. Acuérdense, esta información va a ir a la corteza auditiva, va a ir obviamente al cerebelo, porque es el cerebelo el que después tiene que acomodar los músculos para que yo no me caiga. Entonces, es un nervio de información sensorial para la audición y obviamente para el equilibrio. La información va a ir al sistema nervioso. Obviamente cuando los axones salen de acá, de estos órganos, bueno, van a salir por ahí, miren. Ahí justo se ve todos los axones que están saliendo y están formando el nervio. El par 8. Sale también por el conducto auditivo interno. Y de ahí, obviamente, va a ir al sistema nervioso. Bueno, al lóbulo temporal, etc. Bueno, tiene una vía específica, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Sepan que el vestíbulo coclear va a tener un componente que tiene que ver con el equilibrio y otro componente que tiene que ver con la audición. Por eso se llama vestíbulo coclear, ¿sí? Lo vestibular tiene que ver con el equilibrio y lo coclear con la audición.
Bueno, ahí están los receptores en el caracol y acá están los receptores en los conductos semicirculares. Todos los axones que están saliendo de ahí van a formar el nervio. ¿Sí? Que obviamente sale de este agujero, que es el conducto auditivo interno, y va a entrar al sistema nervioso por ahí por donde vimos recién. ¿Sí? Por ahí. Bueno, va a ir obviamente a hacer sinapsis en núcleos vestibulares, ¿sí? Y después va a ir, por supuesto, a la corteza auditiva que la tenemos en el lóbulo temporal. Es mucho más complicado esto, ¿eh? Pero bueno, no me... A ver, hay muchas más cosas para decir, pero me parece que no es necesario, ¿eh? No sé si me van entendiendo. Es sensorial. De ahí parte y va al sistema nervioso. ¿Sí? Obviamente toda la vía, bueno, es compleja. Vamos con el 9. Es el glosofaringio también, ya lo vimos en varias oportunidades. Gloso, lengua, faringio, faringe, ¿sí? El lugar de origen aparente es un surco que se llama retroolivar, que está en el bulbo. El bulbo tiene como 2 olivas, supongo que no sé si las nombraron cuando vieron bulbo. Del surco retroolivar es el primero que sale, o sea, el que está más arriba. Miren ahí, ese es el glosofaringio. El glosofaringio está arriba del vago, porque este es el 9, este es el 10 y este es el 11, o espinal. Bueno, traten de identificar después, creo que, no sé, supongo que deben estar... Bueno, no sé cómo ayudarlos, pero bueno. A ver, sale de acá, ¿sí? Sale el glosofaringio, sale o entra, porque es un nervio mixto, tiene componentes sensitivos, tiene componente sensorial y tiene componente motor. Y componente parasimpático. Este nervio las tiene todas, ¿sí? Todas las funciones. Y una vez que sale de ahí, atraviesa el foramen yugular y obviamente va a hacer su recorrido para cumplir distintas funciones. Es sensitivo, ¿sí? Porque va a captar sensibilidad de todo lo que es la faringe, ¿sí? Bueno, tiene también que ver con el seno carotidio y los cuerpos aórticos, no, cuerpos aórticos no. Senos carotidios y cuerpos carotidios para captar la sensibilidad de lo que es la presión arterial, ¿sí? Y la concentración de oxígeno en la sangre. Eso también capta, esa sensibilidad también la capta. Después es sensorial porque lo vimos que tenía que ver con el tercio posterior de la lengua, del gusto, ¿sí? Y es motor porque inerva los músculos de la faringe y del velo del paladar para la deglución. Y además es parasimpático porque inerva la glándula parótida. Las tiene todas las funciones. Pero bueno, gloso, acuérdense, por el sentido del gusto, ¿sí? Faringe por la sensibilidad y la motilidad, la motricidad, y, bueno, parasimpático por la glándula parótida. Sale por el agujerito yugular, foramen yugular. Este es uno de los nervios importantes. Acuérdense mucho el facial, acuérdense mucho la rama mandibular del trigémino, acuérdense mucho, bueno, este que es el glosofaringio, y obviamente acuérdense mucho del vago, ¿no? Que son los nervios más importantes.
Bien, el vago también emerge del surco retroolivar detrás, perdón, por debajo del glosofaringio. Es ese bien gordito que se ve ahí. ¿Sí? Emerge del surco retroolivar y va a salir del cráneo por el mismo agujerito que sale el glosofaringio, por el foramen yugular. Una vez que pasa por acá, ya saben todo el recorrido que va a hacer. Va a tener un recorrido cervical, un recorrido torácico y un recorrido abdominal. Y va a ir inervando todos los órganos, todas las vísceras. Esto ya lo fuimos viendo a medida que fuimos viendo el recorrido del vago, por dónde va, qué órganos inerva. Y siempre sepan que es un nervio parasimpático. También capta sensibilidad. En toda esta zona tiene que ver mucho con sensibilidad también. Pero netamente es un nervio motor. Va a tener que ver con toda la musculatura lisa de los órganos, con las glándulas. Las va a inervar, obviamente, para que el músculo se contraiga y para que la glándula secrete. Obviamente todas las glándulas, el páncreas, el hígado, todas las glándulas tienen la musculatura del tubo digestivo, todo tiene inervación a través del vago, la musculatura lisa de los bronquios, etc. ¿Sí? Después acuérdense que el vago forma plexos, no es que va solito, sino que va dando ramas después a nivel torácico y a nivel abdominal, y va formando plexos. Bueno, nada, les sugiero que después estudienlo y dudas que tengan, pregunten. Vamos como rápido, como para hacer un pantallazo. Bien, el par 11, es el nervio espinal. El nervio espinal, bueno, tiene un componente vulvar y un componente medular, pero después se une todo, ¿sí? Y forma el nervio espinal, que también va a salir por el agujerito o foramen yugular, acompañando al 9 y al 10. ¿Sí? Se origina ahí, pero tiene que salir del cráneo, como ya vimos. Es un nervio principalmente motor, ¿sí? Va a inervar músculos de la laringe durante la deglución, para la deglución. Va a inervar el trapecio y va a inervar el esternocleidomastoideo, que son músculos, por supuesto uno del cuello y el otro del dorso. Bueno, músculo del cuello y músculo de la cabeza. ¿Sí? Entonces, inerva, es motor, netamente motor, músculos de la laringe, ¿sí? Para la deglución, y el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y nos queda el último, que es el 12. El 12 es el hipogloso, porque ya la lengua la inervé sensitivamente con el trigémino, sensorialmente con el facial y el glosofaringio, ¿sí? Y el vago también. Y finalmente me queda la motilidad de la lengua, contraer los músculos para que la lengua se mueva. Bueno, de eso se encarga el hipogloso. El nervio hipogloso es solo motor para los músculos de la lengua. Y sale por un agujerito propio, que se llama conducto del hipogloso, que obviamente está ahí muy cerquita de lo que es el foramen magno. O sea que el 11 y el 12 son nada más que motores, ¿sí? Estos son fáciles. Los que son más complicados, ya saben, el facial, los que más tienen que saber, el facial, el glosofaringio, ¿sí? El vago. ¿Y cuál otro me olvido? Bueno, nada. Hasta acá hemos llegado. Y el mandibular, profe, había dicho. Ah, y la rama, muy bien, bien ahí. Y la rama, la rama mandibular del trigémino,
¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con la inervación de los músculos de la masticación. O sea, todo lo que tiene que ver con, obviamente, la alimentación. Por eso les decía que son los más importantes. A ver, de ahí a que se los tomen o no en el examen, eso es otro tema. Pero los tienen que saber porque les va a resolver muchas cosas después. Los digo, sé por qué se los digo. Bueno, me parece que la otra presentación que tiene es un poco más compleja. Después, si alguno necesita esta, me avisa y... Esta también tiene muchas cosas que por ahí no es necesario que las sepan todas. Pero, bueno. Bueno, nada, a estudiar. Y sí. Último día completo. Ya estamos. Bueno. Bueno, a Les descansar. queda el recu, pero traten de sacarse de encima esto ahora. ¿Van estudiando? Sí, profe. Bien. Sí, Víctor, se ve que te venís bien, Víctor. No, no, ¿por qué decís Víctor? No, Gómez Cañete es Víctor. Fue Víctor, fue Víctor. No, yo vengo complicado. Tengo un examen también el martes de Nutri. Sí. Pensé que justo Pero habías hablado vos. No. El otro chico que respondió bastante todo, así que más o menos se ve que va bien. No importa, aunque vengan complicados, traten de presentarse igual, ¿sí? El no uno ya los tiene. Hay gente que se achica y no va al examen y para ir directo al recuperatorio. Vengan al examen, vean cómo es el examen, ¿sí? Los recuperatorios después son muy parecidos a los exámenes, entonces vengan al examen, no hayan llegado del todo, ¿no? ¿Vos qué opinás, Mari? Opino lo mismo. no, sí. Aparte es El multiple horario choice. supongo que es a las 8. Sí, es a las 8. El horario debe ser a las 8. Tenemos que llevar la grilla como la otra vez, ¿no? Sí, exactamente. Grilla, documento y todos los conocimientos acá. Todos los que se puedan haber metido. Las Esa última declaraciones parte no juradas y falta. eso no tienen que volver a presentar, ¿no? Igual de poco cosas Creo que les no. avisamos. Eso después les avisamos. Creo que no, pero no sé. Porque capaz que sí. Pregunto porque en otras materias estuvieron pidiendo de vuelta las declaraciones juradas. Sí, seguro que sí. Así que ténganlo presente. Igual les vamos a avisar. ¿Sí? Creo que incluso hay que presentar una dosis de la vacuna. ¿Sí? No estoy segura yo. Sí, puede ser. Para otras materias nos Porque pidieron. les pidieron, sí, Sí. se está pidiendo la declaración jurada y por lo menos un comprobante de una dosis de vacuna. Pero bueno, les mandamos un mensajito, ¿sí? En cuanto tengamos la información se las mandamos. Y también la del aula, ¿eh? Tenemos que estar atentos a eso también. Pero bueno, sepan que las aulas se distribuyen un día antes, capaz. Bueno, les vamos a avisar, no se preocupen. Igual cualquier cosa nos escriben. Si tienen dudas o algo, están ahí los foros abiertos para que pregunten si hay dudas. Bien. Me voy. Los dejamos sin libertad. Chao, chicos. Chao, buena semana. Nos vemos el miércoles. Chao, Mari. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.